Bueno, niños, seguimos con esto, lo que es el entrenamiento en flujo de órdenes, ¿sí? Y bueno, la idea es reforzar conceptos que yo sé que de pronto no son fáciles de digerir a la primera, pero bueno, vamos a hacer dos cosas aquí y como quien dice, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Vamos así, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque vamos a entender pues cómo se lee el flujo de órdenes en la herramienta del Order Flow Analytics, el OFA, ¿sí? Y además vamos a ver conceptos que vamos a reforzar y van a ver que no importa la herramienta que yo esté usando, ¿sí? Realmente al final se mantiene la misma esencia y si yo logro ver esa esencia, ese fondo, pues no importa qué software me pongan enfrente, sea Atas, sea Ninja, sea en cualquier estación de trading, bueno, voy a poder leerlo, ¿vale? Entonces, continuamos acá, muchachos. Ahorita yo expando un poquito más esto, pongámoslo así, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo leer y aplicar el flujo de órdenes? ¿Listo? Bien, entonces, vamos a reforzar acá algunos aspectos aquí. ¿Listo? Fíjense, muchachos, esta gráfica. Es que creo que acá no se va a ver excelente. Creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Ahí se vería bien. Vale. Entonces, fíjense la diferencia de este gráfico a este, ¿sí? Realmente acá pues estamos viendo el gráfico normal, las velas y los cierres de las velas, ¿sí? Y básicamente acá tenemos cuatro datos, ¿sí? Apertura, cierre, máximo y mínimo. ¿Listo? Pero acá, fíjense, es donde nosotros tenemos una ventaja un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque aparte de tener esos cuatro datos, el cierre, la apertura, que es importante, ¿sí? No voy a decir que no es importante, es importante, si la relaciono con el dato de volumen que me está dando. Hemos visto lo que es el clúster de volumen, ¿cierto? En cada velita, pues vamos a hallar el área específica, esos tres ticks donde más se ha negociado, donde se ha negociado alrededor del 70% del volumen que se ha transado, se ha negociado en estos cuadritos, ¿sí? En estos cuadritos rojos y verdes, ¿vale? En OFA nos va a pintar esos clústeres, nos los va a pintar de color verdecito si son compradores, rojos si son vendedores y azules si son neutros, ¿sí? Para que visualmente sea mucho más sencillo verlo, ¿listo? Pero entonces, fíjense lo que dice acá. Nuestra ventaja consiste en saber, gracias a una información privilegiada, dónde se encuentra realmente ubicada la concentración más grande de volumen dentro de cada periodo, ¿sí? Brindándonos una ventaja para nuestra participación en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como van a ver y como hemos venido viendo, la idea, pues como les decía, es eso, reforzar esos conceptos. Dependiendo dónde se encuentre esta concentración de volumen, nos dirá una cosa u otra, ¿vale? Entonces veamos acá. Ya hemos visto lo que es el market profile, ¿cierto? Que es el perfil de mercado y es el volumen puesto sobre los niveles de precio en palabras sencillas, ¿sí? Pongámoslo acá un poquito más grande para que veamos un poco mejor acá, ¿listo? Entonces fíjense en este caso, ¿qué pasa? Como veía, no se pierdan ninguno de los videos, síganlos viendo de forma juiciosa, ¿sí? Consecutiva uno tras otro para que entiendan todo lo que vamos viendo, ¿vale? Entonces fíjense, acá tenemos que en esta velita tenemos básicamente pues el perfil de mercado, ¿no? El market profile. Y nos muestra que hay un pico de volumen, ¿sí? Hay un incremento de volumen al llegar a la parte alta de esta vela, ¿sí? Realmente lo que estamos viendo aquí es el clúster de volumen, ¿sí? Solamente que representado por el market profile, ¿vale? Listo, perfecto. Fíjense esto. La información que nos da sí es una vela alcista, pero tiene el clúster de volumen o la concentración de volumen más alta en la parte alta de la vela, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver, ¿sí? Fíjense lo que sucede a continuación en esa velita, ¿sí? Fíjense lo que sucede a continuación, ¿sí?
la mayor concentración de volumen se encontraba en la parte alta de la vela, ¿sí? Y acá atrás pues tenemos la medida de estas últimas 4 velas antes del movimiento alcista, ¿sí? Y esa concentración de volumen para estas 4 en común es este área de aquí. ¿Listo? Fíjense, aquí tendríamos el punto de control, donde más se negoció, etc. ¿Vale? Pero ¿cuál es el resultado del precio al llegar y encontrarse con esas concentraciones de volumen? ¿Sí? Es la pregunta. Fíjense que, bueno, vemos un periodo más y fíjense que el precio, en vez de seguir subiendo, o sea, se supone que esto sería, digamos, en términos tradicionales, esto sería una vela envolvente, ¿sí? Y pues, en general, pues los traders participarían al alza, ¿no? Después de ver una caída y un movimiento hacia el alza, la gente tiende a participar en compras, ¿no? Porque es una vela muy fuerte. Sin embargo, si no sabemos específicamente dónde se encuentra la concentración de volumen, no sabríamos que en los siguientes periodos lo que el precio va a hacer es rebotar. Vamos a la baja, fíjense que el precio queda confinado, ¿sí? Por la otra concentración de volumen, nuevamente rebota aquí, vuelve acá, se encuentra con ese volumen y bueno, en general queda confinado entre este área de valor, entre este clúster de acá y este clúster de volumen de acá. ¿Sí? ¿Sí se la pillan? Entonces, ¿qué pasa? Que los soportes, ¿sí?, y las resistencias realmente, digamos, existen en base a la concentración del volumen, no un precio como tal, quizá como hemos aprendido. No, vuelvo y repito, no es que estemos en contra, pero digamos así vamos a ser más precisos, ¿vale? Dependiendo de cómo es por dentro la velita, pues va a determinar lo que puede pasar en el futuro. Ok, veamos acá, veamos un ejemplo acá ya un poco más práctico. Fíjense, venimos en un movimiento alcista donde el clúster presente está por encima del anterior, por encima del anterior, por encima del anterior, por encima del anterior, pero quiero que noten lo siguiente. Noten que esto es una vela alcista, ¿verdad? Es una vela alcista. Sin embargo, tiene la concentración del volumen en la parte alta de la vela, ¿sí? Si yo extendiese ese volumen, ¿sí?, pues va a generar un efecto, va a generar un efecto en el mercado, ¿sí?, como lo hace aquí posteriormente, ¿sí? El precio llega aquí nuevamente, se encuentra con este muro de volumen y rebota. Pero digamos en síntesis, para que se nos quede guardadita la información, sería, fíjense, tenemos una vela alcista, pero con la concentración de volumen en el máximo, ¿sí?, hay una probabilidad de giro, una probabilidad de cambio, ¿ya? Esa es la forma. ¿Cuál es el fondo? Que al llegar aquí al alto la gente sí está comprando, pero hay una mano interesada en absorber o intercambiar esos contratos, ¿sí? Es lo que llamamos un cambio de manos. La gente viene comprando, movimiento alcista, no está mal, ¿sí? Pero al llegar a la parte alta de esta vela, pues hay una mano interesada, hay una contraparte que está absorbiendo esos contratos de compra y por esa razón se genera tanto volumen de negociación en este área, ¿sí? Bueno, pues posteriormente, fíjense, el precio comienza a desplazarse a la baja, ¿sí? Y cuando regresa a estas áreas, responde a la baja, ¿sí? Responde con contratos de venta. Y bueno, luego tenemos lo que es un desarrollo de un movimiento bajista, ¿vale? Por eso es tan importante lo que viene siendo los clústeres de volumen, ¿vale? Veamos el ejemplo contrario. ¿Listo? Veamos el ejemplo contrario. Fíjense, el precio viene cayendo, el precio viene a la baja, tenemos un clúster debajo del anterior, debajo del anterior, debajo del anterior, pero ahora tenemos una vela bajista. ¿Y qué pasa con esta vela bajista? Que tiene el clúster de volumen en la parte baja de la vela, ¿sí? Y quiero que noten algo con esto. Fíjense que no necesariamente es que el precio inmediatamente se va a retroceder, ¿sí? Pero sí nos está dando la información de que, pues al ponerse en la parte baja, siendo una vela bajista, recuerden el ejemplo del martillito, ¿sí? El ejemplo del martillo, ¿sí? Si yo pongo ese martillo parado sobre el mango y la cabeza arriba, pues va a ejercer un peso como un efecto, pues por el efecto de la gravedad y tiende a caer, ¿sí? Que es precisamente este ejemplo.
tenemos la cabecita del martillo en la parte alta y está parada sobre el mango, fíjate. ¿Vale? Pero acá es lo contrario, tenemos la cabecita del martillo sobre la superficie, ¿sí? En la superficie, y pues eso le da estabilidad al mango. ¿Cuál es el mango? El resto de la vela, ¿vale? Entonces le comienza a dar cierta estabilidad. Fíjate que no se gira inmediatamente, pero ya me está dando información, acerca de lo que está probablemente sucediendo en el mercado. La gente viene vendiendo, ¿sí? Y hay una contraparte que está interesada en negociar en estos mínimos e intercambiar, hacer un cambio de manos. La gente viene vendiendo, yo compro, como profesional institucional o contraparte, yo compro, absorbo esos contratos. Fíjense, siguiente periodo, baja un poco más, unos 3, 4 ticks más, y nuevamente tenemos el clúster en la parte baja y el resultado, esfuerzo resultado. ¿Cuál es el resultado de esta vela? La concentración de volumen estuvo abajo, pero el resultado de la vela es alcista, ¿vale? Entonces, para sintetizar nuevamente, vela bajista más una concentración de volumen en el mínimo, está existiendo una probabilidad de giro, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Listo? Entonces todo depende, no se trata del patrón de vela, ¿no? Sino de dónde se encuentra esa concentración de volumen, ¿ya? Porque diremos pues en unas ocasiones, fíjate, aquí lo siguiente, claro, tenemos una vela envolvente en el ejemplo anterior, en este ejemplo, una vela envolvente, ¿sí? Se supone el mercado debería ir a la baja, en este caso no funciona, pero fíjense que en este caso sí funciona, ¿no? Estamos viendo otro ejemplo en el oro y nota lo siguiente. Vela envolvente, tenemos 4 periodos aquí, antecito, ¿sí? Fíjate, muy similar a lo que estamos viendo en SP y vela envolvente, fuerte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué notan ustedes allí? ¿Sí? Pues que el volumen, la mayor concentración de volumen no está en la parte alta de la vela, ¿sí? Sino en la parte media de la vela, en el centro de la vela. Interesante, porque el efecto de esta concentración de volumen en el centro de la vela actúa como soporte para el siguiente periodo, ¿sí? Fíjense que, claro, la vela viene y reacciona con esta concentración de volumen y bueno, esto le da el impulso para irse al alza, ¿no? Para irse fuerte al alza allí, ¿vale? Entonces, digamos, esa es la diferencia, digamos, esa es la ventaja que nos da el flujo de órdenes, ¿no? Saber dónde está ubicado ese volumen y bueno, con la experiencia nos mejora muchísimo, bueno, en la práctica, la operativa. ¿Vale? Bueno, y finalmente, un ejemplito más es, pues, ejemplos de continuación. Fíjense en este caso, esta velita normal tiene el clúster de volumen centro de la vela, no pasa nada, pero si digamos extendiéramos esa concentración, pues no es sino ver cómo reaccionan las velas al llegar allí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la concentración del volumen se encuentra en la parte media de la vela, pues le da soporte a este movimiento, similar a lo que veíamos acá, que en este caso era de cambio, pero en este caso quizá podríamos estar buscando una continuación. Entonces hace falta ver, bueno, fíjate aquí, nuevamente clúster de compra, aquí, fíjate una respuesta allí, ¿vale? Entonces son muy importantes lo que viene siendo el clúster. ¿Listo? Ahí vamos relacionando y vamos avanzando. Genial. Bueno, ahorita vamos a ver, pues respecto a eso, que los cambios de sentimiento, muchachos, muchachas, no son solamente respecto a los cierres de la vela y si una vela es alcista o bajista, sino respecto a dónde y cómo va desarrollando el volumen, cómo se va ubicando en cada uno de los periodos, ¿no? Entonces fíjate aquí el asunto. Aquí veníamos de un movimiento alcista, ¿sí? Clúster normal, y aquí vamos a ver el proceso, o sea, estamos viendo el proceso, digamos, muy específico, de muy alta probabilidad, que es, si el clúster se me pone en la parte baja, ya me dice algo en concreto. Se me pone en la parte alta, ya me está dando mucha más información. Pero en ocasiones estos procesos no son tan simples, toman más tiempo y desarrollo. Por tanto, fíjense aquí el proceso.
Listo, siguiente periodo, noten que el clúster se pone enfrente del anterior, ¿sí? Generalmente, pues esto nosotros lo podríamos ver, dependiendo obviamente del área donde nos encontremos. Recuerden que vamos a trabajar parte alta de los máximos, parte baja de los mínimos. Pero entonces si vemos que un clúster se pone enfrente del anterior, pues lo podríamos estar considerando un posible cambio de manos. ¿Listo? Un posible cambio de manos, que lo que el retail viene comprando masivamente, pues el institucional se lo está vendiendo al colocar la concentración de volumen enfrente del anterior. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, poder observar que el siguiente clúster, este tercer clúster, se logre ubicar en la parte baja, ¿sí? En la parte baja de los anteriores, ¿sí? O de este primero, ¿ya? Entonces ahí ya nos está generando un resultado y es, mira, te puedo negociar por debajo de este volumen, ¿sí? Entonces ya sabríamos hacia dónde podría ir la negociación y aquí generarse un cambio, un giro en el precio del mercado. ¿Listo? Bueno, lo contrario acá, aquí es un ejemplo a la baja, aquí es un ejemplo al alza, el mercado viene cayendo, clúster por debajo normal, el resultado esta vela alcista. La pregunta es la siguiente que sucede. Fíjate, y por eso coloco estos ejemplos aquí, ¿sí? Porque son sutiles, pero nos están dando la misma información, ¿sí? Entonces, bueno, logro ponerte el clúster enfrente de este primero, ¿sí? Entonces te estoy haciendo posible cambio de manos. ¿Qué pasa con la gente que estuvo vendiendo acá en estos mínimos? Pues que se queda atrapada en estos, digamos, en este movimiento y eso le da gasolina al movimiento, ¿vale? Bueno, acá tomo este ejemplo no es mío, ¿sí? Es de las empresas con las que nos asociamos y hemos aprendido esto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tenemos acá? Un concepto súper importante que es el concepto de momentum, ¿sí? Que ya lo hemos venido hablando, que es ver apilaciones de contratos. ¿Cuál es la razón de que se apilen estos contratos, de que se organicen y le den aceleración al precio, le den fuerza para continuar, ¿no? Yo quiero estar participando allí, yo quiero entrar en compras allí o en ventas en un momento, ¿vale? Pues bien, expliquémoslo nuevamente desde la psicología y desde el efecto del precio y el volumen, ¿no? ¿Cómo esto afecta? Noten aquí, precio viene cayendo de X a Y de Y a Z, ¿sí? Asumiendo, digamos aquí, vamos a poner un ejemplo, que Y era un soporte, ¿sí? Este soporte es roto y al ser roto, pues entran nuevos vendedores aquí emocionados al mercado, sin contar poner un ejemplo más completo, sin contar quién está comprando porque en Y, pues Y era un soporte, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos a ver aquí una gran cantidad de participación en ventas, ¿vale? Normal, el precio aquí pues rebota, ¿cierto? El precio hace retrocesos, pero lo curioso y lo que debe llamar nuestra atención es, bueno, si este clúster, aquí esto, usen la imaginación, esto es un clúster, ¿listo? Si vemos que un clúster se pone enfrente del otro, se está posiblemente generando una transición, ¿ya? Y estos vendedores emocionados aquí, ¿sí? Y de forma involuntaria van a pasar a ser compradores y ellos mismos darle, digamos, aceleración, gasolina a estos movimientos, ¿vale? ¿Por qué? Por el efecto de los stops que hay en Y, que hay en X, ¿sí? Entonces, básicamente, volvemos acá entonces al ejemplo. Entonces hay una transición, un cambio de manos, precio tiende a avanzar y tenemos respuesta nuevamente de compras allí. Pues bien, en Y, ¿qué pasa? Que estos vendedores se convierten en compradores. Sellers become buyers, ¿sí? Y ahí es donde se genera esa transición. Y claro, este fueguito que ven aquí, pues es momentum, pero es la quemada de esos stops, digámoslo así, ¿sí? Entonces esto le da movimiento, le da aceleración y yo quiero participar allí. ¿Por qué? Bajo riesgo, ¿sí? Y un beneficio rápido, ¿no? Que es lo que todos queremos, bueno, los traders queremos en general en un mercado, ¿vale? Entonces, en síntesis, momentum.
Yo diría acá nuevas órdenes más stops. ¿Listo? Nuevas órdenes más stops. Nuevas órdenes que entran al mercado acá comprando y stops de quien se quedó atrapado. ¿Vale? Ese sería el concepto de momentum. ¿Listo? Ya lo vamos a ver y se los explico porque eso es lo que se da aquí, en estos cambios de sentimiento. ¿Sí? Estos señores se quedan atrapados en posiciones y al llegar aquí, al poner un muro de volumen, pues comienzan a quemarse esos contratos y acelerar el precio a la baja. Acá lo contrario, acelerarlo al alza. ¿Vale? Espero que se entienda allí. Y bueno, acá tenemos, bueno, las velas de OFA son un poquito más complejas, pero nada muy lejos de lo que hemos visto, ¿sí? Simplemente vamos a agregar, digamos, tres conceptos más, ¿vale? Las velas de OFA son muy específicas, digamos, en general nos dan todo molido, ¿sí? Nos dan la información un poquito más molida, más organizada, y eso nos ayuda muchísimo a la hora de tomar una decisión, ¿vale? Bueno, tal como habíamos visto, pues por el BDLAX, por el efecto, pues la naturaleza del mercado de tener un BDNAX, pues se sigue negociando, o bueno, más bien se siguen comparando estos contratos de compra que tenemos en el lado derecho, ¿sí? Y estos contratos de venta que tenemos en el lado izquierdo de forma diagonal, ¿vale? De forma diagonal los vamos a estar comparando. OFA tiene pues esta diferencia, ¿no? Tenemos por colores específicamente desequilibrios compradores y desequilibrios vendedores. ¿Cuáles serían esos? ¿Sí? Esos desequilibrios que están alrededor de un 140% o 1.4 veces más grande el contrato, pues los va a marcar de verde o de rojo. Por ejemplo, este 147 contra este 10 de aquí, ¿sí? Pues al comparármelo, pues dice, no, esto es mucho mayor que este 10, entonces no lo va a marcar rojito. Lo mismo acá, 520, por ejemplo, 520 contratos de compra, perdón, contra 219, entonces no nos va a marcar allí. O por ejemplo 900 contratos de venta contra 274. Esto es mucho mayor, 3 veces mayor y un poquito más. Entonces por eso no lo va a marcar. ¿Listo? Luego tenemos, bueno, lo que es el clúster. ¿Sí? El clúster de volumen ya sabemos que son las cajetitas. ¿Cuál es la diferencia acá en OFA? Pues que estas tienen color. ¿Vale? Estas tienen color. ¿Listo? Bien, bueno, falta aquí unas cositas sobre los números. Hay unos que van a aparecer azules, ¿sí? Y estos son, digamos, son los contratos que están muy por debajo de la media. Y eso nos los va a marcar azules y significa debilidad. Fíjate, debilidad. Digamos, niveles de mucha debilidad. ¿Para qué nos sirve? Pues para ver agotamientos, ¿no? Ver que, por ejemplo, si estamos en un movimiento al alza, ¿sí? Y vemos contratos azules del lado izquierdo, o sea, contratos vendedores, pues simplemente hay agotamientos en las ventas y por tanto este movimiento va a tender a continuar al alza, ¿vale? Digamos, para continuaciones nos sirve muchísimo, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a la parte alta, ¿sí? En el lado izquierdo vamos a hallar lo que ya conocemos como delta, ¿sí? El delta. ¿Qué es el delta? Pues la diferencia entre los contratos de compra, la suma de estos contratos menos la suma de estos contratos menos los contratos de venta. Contratos de compra menos contratos de venta, delta. ¿Qué quiere decir si es positivo? Que hubo mayor cantidad de contratos compradores. ¿Listo? ¿Qué quiere decir si es negativo? Que hubo mayor cantidad de contratos vendedores. ¿Ya? Bueno, aquí agregamos algo. OFA nos agrega algo aquí y es que en la parte alta de las velas alcistas y la parte baja de las velas bajistas, vamos a hallar, fíjense en las velas bajistas, lo hallamos en la parte baja, ¿sí? Velas alcistas, parte alta. Vamos a hallar unas iniciales, ¿listo? Ya las vamos a ver, ¿sí? Y esto nos va a hablar sobre el control del volumen en el clúster. ¿Cómo así? Pues simplemente, amigos, amigas, ¿quién ganó la negociación en este clúster de volumen? ¿Fueron los compradores? ¿Fueron los vendedores? ¿Sí? ¿Para qué? Para que visualmente sea mucho más fácil entenderlo. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver esa nomenclatura. ¿Listo? Y finalmente, aquí separado por un slash, tenemos otro numerito parecido al delta, ¿vale? Pero bueno, no es el delta.
Es el resultado de la interacción de los últimos tres ticks de precio. ¿Listo? ¿Cuál es la negociación? ¿Cuáles fueron, digamos en síntesis para que me lo entiendan, qué fue lo último que entró en esa vela? Pues en este caso nos aparece menos 515, entonces entraron 515 contratos de venta antes de finalizar acá la vela. ¿Listo? Pero bueno, digamos en orden de prioridad, clusters, desequilibrios, es de las cosas que más nos interesan, ¿vale? Entonces, señores, acá tenemos aquí, si nos aparece bit, B y T, quiere decir que en el clúster, estos serían los controles de volumen, quiere decir que en el clúster, bueno, esto traduce buying, initiating, ¿sí? Que es control de compras, ¿listo? Hay una iniciación de compras, digámoslo así, en esta vela. ¿Sí? Lo contrario acá, si nos aparece SIT, SIT, ¿sí? Selling, Initiating, una iniciación de ventas, es decir, hubo digamos, un control por parte de los vendedores. Si lo notamos acá, por ejemplo, aquí 1034 contra 389, 1587 contra 1174, ¿sí? Digamos en general, fíjense que ya hay 2/3 partes que están ganadas por las compras. Entonces en este caso nos dice, bueno, ahí hay una iniciación de compras y la probabilidad es, vamos arriba. Lo contrario acá, fíjense, por ejemplo aquí, voy a agrandarlo un poquito, 568 contra 225, 1269 contra 655, ¿sí? Entonces comienza a ver, por ejemplo acá, 1283 contra 991, y bueno, ya ahí hay 2/3 partes por lo menos dominadas por las ventas. Entonces es un control de ventas y esto un control de compras. Bit, control de compras, SIT, control de ventas. Luego tenemos acá lo que son las respuestas de volumen, que llegado, digamos, el precio, el mercado a un nivel de precio, pues se va a encontrar con órdenes de compra, ¿sí? Y a eso pues va a aparecer responsive buying, ¿no? Y acá vamos a ver responsive buyers, ¿no? Y acá vamos a ver responsive sellers, ¿sí? Entonces es una respuesta. Llegado a un nivel de precio, pues entraron contratos de compra en ese clúster. Entonces fíjate acá, llegó hasta aquí, es una vela bajista y de pronto entraron 828 contratos de compra y entraron 736 contra 668. Entonces se venía negociando la baja, pero entraron esos contratos, entonces llama la atención, es una respuesta de compras. Lo mismo acá, ¿listo? No que lo contrario, respuesta de ventas. Y finalmente tenemos lo que es estas dos, que son los controles neutrales, ¿listo? NAU y NAD, ¿listo? Un control neutral, ¿qué quiere decir? Que la negociación en el clúster fue muy pareja, fue equilibrada y por tanto, como pueden ver, hay números blancos, o sea, números neutrales, ¿no? No hay un desequilibrio marcado de una de las partes. ¿Listo? Eso serían los controles neutrales y en general pues los controles del volumen que vamos a ver en las velas. Bueno, OFA tiene una particularidad y es que aparte de marcarte los numeritos, si yo quiero ver el gráfico de estructura, que es este gráfico donde solo veo los clústeres de volumen, ¿sí? Y estos puntitos de color azul o color rojo, ¿sí? Nos van a hablar sobre los momentum, ¿sí? Ya veníamos hablando de que un momentum, por ejemplo, es esto. Fíjense acá, tenemos un nivel dominado por las ventas. Segundo nivel, tercer nivel. Y fíjense que cuando nos llega a ese tercer nivel, el indicador, el software nos marca un puntito, ¿sí? En este caso rojo. Ahí nos estaría diciendo que hay un momentum de ventas, ¿vale? Veamos lo contrario. Acá, 1, 2, 3, 161 contra 23, 580 contra 0, 303 contra 3 contratos, ¿vale? Y fíjense 1, 2, 3 y nos marca un puntito azul, en este caso sería un momentum comprador, un control comprador, ¿vale? En adelante, si se genera un cuarto desequilibrio, ¿sí? O un quinto desequilibrio, pues nos va a seguir marcando puntitos de ahí en adelante mostrándonos que hay muchos controles allí y muchas órdenes activándose, ¿vale? Entonces, por ejemplo,
Noten aquí 3.93 contra 38, 3.26.50. Entonces hasta aquí estos primeros tres, 1, 2, 3, nos marca el primer puntito. Pero si en adelante hay otro desequilibrio, nos marca un segundo. Si en adelante hay otro, pues nos marca un tercero. Y así acá, fíjense, 1, 2, 3, aquí nos marca el primer desequilibrio, el momentum como tal. Y de aquí para acá siguió desequilibrando, y por tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desequilibrios allí. Entonces lo va a marcar como una área importante, ¿sí? Generalmente, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a áreas de, digamos, no de negociación a mercados, sino áreas de stops, pues se van a activar, si hay muchos stops de compradores en mínimos, pues se van a activar estos momentum, ¿sí? Se van a activar estos desequilibrios, ¿sí? Fíjense que casi no hay negociación de la otra parte, ¿ya? Y es porque, claro, el precio se desliza, activa tan rápido esas órdenes que nos genera esto. La pregunta es, bueno, ¿y qué hace la mano fuerte con estos desequilibrios? ¿Los absorbe o los aprovecha para seguir cayendo? Es lo que yo debo responderme, ¿vale? Pero esos ya son otros temas. Bueno, ¿listo? Entonces lo que ya hablábamos. Momentum comprador, cuando tres o más ticks de precios son dominados por las compras. Fíjense acá, tenemos en el mínimo de esta velita 1, 2, 3 niveles de precios dominados por las compras. Entonces, bueno, estamos hablando de un momentum. Entonces, genial porque pues ya nos viene dando información y ahí es donde comenzamos a combinar. Precio viene cayendo, ¿sí? Normal. Pero, bueno, aquí ya tenemos una primera velita y esta tiene un RB, o sea, una respuesta de compradores, responsive buying. Respuesta de compradores, ok, interesante. ¿Qué pasa en el siguiente periodo? Fíjate, pasamos de un inventario de menos 817 a más 1737 contratos, o sea, entraron una buena cantidad de compras aquí y aparte de eso tengo controles de compras en el camino. Fíjate, aquí tengo un control que si lo extiendo, pues sería mi área para, por ejemplo, ubicar mi stop loss aquí abajo. Entonces yo sé que estoy protegido por este muro de volumen, ¿vale? Digamos como para ver ahí algo de forma práctica. Luego tenemos a otro nivel, 1, 2, 3, dominado, puntico, momentum. Si extiendo este área, fíjense que cuando el precio regresa allí, rebota y otra vez compras, vuelve aquí, rebota y otra vez compras, ¿vale? Entonces esto es un área de compras, digámoslo así, ¿vale? Miremos lo contrario. Miremos lo contrario. Fíjense lo mismo, ¿no? Momentum de ventas, si extiendo desde acá, desde el primer momentum, ¿sí? Pues voy a ver que es un área interesante. Noten que el precio llega allí y otra vez responde en ventas, una oportunidad para vender, ¿sí? Todo depende de dónde los tenga ubicados. En este caso, entonces, momentum vendedor cuando tres o más ticks de precios son dominados por vendedores, ¿sí? Entonces el precio pues se acelera, ¿vale? Bien, vamos llegando a la parte final de, digamos, los conceptos más importantes que tiene OFA. ¿Listo? Finalmente llegamos a estas cajetitas blancas. Resulta que en la parte alta de las velas bajistas, o en la parte baja de las velas alcistas, pues nos vamos a encontrar en ocasiones con estas cajetitas blancas. Generalmente se van a encontrar en la parte más alta de la vela o más baja de la vela, ¿sí? Eso es lo que llamamos agotamientos. ¿Qué es un agotamiento? ¿Sí? Pues quiere decir que al llegar a estos niveles de precio, los compradores se agotaron, ¿sí? Y no hubo mayor intención o no hubo mayor capacidad de seguir negociando a estos niveles. ¿Cómo lo notamos? Y pues cómo sabemos de fondo qué significa como tal, ¿no? Es básicamente cuando yo enfrento una debilidad, ¿sí? Contra una fortaleza, contra un desequilibrio. Fíjense, 38 contratos contra 176. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántas veces está 38? Vamos a abrirlo aquí para que me entiendan a qué me refiero. Entonces, vamos a ver. 176 dividido 38, ¿verdad? Entonces, fíjense, 4 veces y media, ¿no? Bueno, y un poquito más. 4.6 veces, ¿sí? O sea que esa orden es 400% mayor,
¿sí? Fíjense que no es la cantidad, es la calidad de la ubicación de las órdenes. Entonces, claro, aquí estos contratos de compra pues no pudieron seguir negociando y se encuentra esta debilidad contra esta fortaleza. Siempre que encontremos eso allí, pues va a ser un agotamiento y el software no lo va a marcar. Por ejemplo, fíjense esta es increíble, 991 contratos contra 35 contratos, ¿sí? Entonces imagínense porcentualmente cuál es el desequilibrio aquí. Esto es lo que hacen las manos fuertes, amigos, o sea, digamos es arrollador pues el volumen que ellos pueden manejar en un área. ¿Tienen que colocar 10.000 contratos aquí? No, por supuesto que no, por eso se llama Smart Money. Coloco lo necesario y el resto lo distribuyo en el área. Lo mismo acá, finalmente, para explicar, 30 contra 517 contratos aquí. ¿Sí? Un desequilibrio porcentual. Entonces, debilidad contra fortaleza, contra un desequilibrio, pues nos va a generar un agotamiento. En este caso, si lo vemos en la parte alta, una vela como esta, pues va a ser un agotamiento en compras. Y lo contrario aquí. Fíjense cómo llega el precio a este área, estos mínimos. ¿Sí? Estos eran unos mínimos que estuvimos trabajando. Y todos los ejemplos que ven son de operaciones que hemos tomado en base al volumen, ¿no? O sea, no es volumen que se encuentra por allí, ¿no? Debe ser práctico, debe ser preciso. ¿Vale? Entonces, fíjense, el precio viene cayendo, ¿sí? Y bueno, aquí hay una velita alcista en estos mínimos. Pero noten que acá, en este mínimo, hay un agotamiento. 66 contra 297. ¿Sí? Un agotamiento en ventas. Al llegar a estos precios se agotaron las ventas. Precio sigue cayendo, ¿sí? Y otra vez, 5 contraticos contra 171, 664 contra 1400, 1200 creo que era esto. Y bueno, entonces tenemos dos fortalezas, dos debilidades al llegar a los mínimos. Se agotan las ventas acá. Y finalmente, antes de salir el movimiento al alza, precio viene, retestea otra vez y 221 contra 30. Otro agotamiento en las ventas. Cada vez que llegan a estos niveles de precio, fíjense, las ventas se agotan. No son capaces de seguir participando en ventas y bueno, llevar el precio a niveles inferiores. Por esa razón, el precio se gira. ¿Sí? Se gira. Y aquí es donde comenzamos a combinar la ubicación de los clústeres. ¿Sí? Fíjense que en este caso, bueno, tenemos, ese clúster está debajo, este encima y este encima. ¿Sí? O sea, realmente tenemos una formación de clústeres alcistas. Y el resultado de las velas, fíjense que las velas, esta es bajista, pero nos podría engañar si solamente la vemos por encima. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, tenemos un momentum muy interesante, 1, 2, 3, 4, 5, 5 niveles de precio más dominados, ¿sí? Y bueno, tenemos un momentum. El precio retrocede, viene a cubrir lo que son estas ineficiencias, estos ceritos aquí, ya hemos hablado un poquito. Y bueno, usa este momentum como impulso y el precio se nos va al alza, ¿vale? Amigos, esos son los conceptos pues que vamos aprendiendo, vamos pues entendiendo acerca de OFA. Este video sí quedó un poquito más largo de lo normal. Por supuesto, la idea es que siempre pues tengan su plataforma ahí al lado y vayan comprobando todo lo que les digo, vayan mirando, lo vayan aplicando, vayan creando las plantillas, etcétera. Todo esto es práctica, 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 práctica. ¿Sí? Siento que pues el video haya quedado tan extenso, pero pues es lo que hay. ¿Sí? hay que avanzar y estos conceptos no son tan sencillos y tienen varias cositas, pero si los ponemos en práctica vamos a comenzar a ver resultados en nuestra operativa. Finalmente, este sería el gráfico de estructura que ya miraremos cómo lo sacamos en OFA, que es, bueno, quiero ver todo el panorama de la negociación y cómo se ubica el volumen, y bueno, simplemente veo las velitas con los clústeres y los momentos. Bueno, en este caso no los tienen, pero digamos nos permite ver un panorama más amplio, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por la atención y nada, espero que sigan estudiando juiciosos, seguimos avanzando, no se preocupen que a medida que lo vamos practicando los conceptos, vamos mejorando. Un abrazo, nos vemos en la próxima.